Bueno, la clase que vamos a ver hoy es siguiendo, ¿no? Esta segunda parte de los ejemplos. Seguimos en los suicidas que terminaremos eh, este apartado de los suicidas, lo terminaremos junto con los estudios el último viernes de junio. Hoy me ha tocado traer aquí este ejemplo de Lois, que era un oficial zapatero y la paradora de calzados. Eh, este ejemplo que vamos a ver hoy de un espíritu suicida, del cielo y el infierno, pues nos va a traer muchas cosas sobre las que meditar, así como todos los otros ejemplos que hemos visto, ¿no? Yo he elegido algunas cosas sobre las que poner el foco, porque también hay cosas que se van repitiendo, que ya hemos hablado en otros ejemplos, en otros momentos, ¿no? Y, y que se van repitiendo, ¿no? Eh, y he puesto el foco en dos cosas en este caso. He decidido hablar, después de ver el caso, por supuesto, respecto del concepto, el concepto equivocado que tenemos muchas veces del amor, ¿no? Y también he querido traer aquí algo que se repite en casi todos los casos, que es la evocación, ¿no? Y es algo que nos queda, por lo menos a mí, es algo que siempre he tenido mucho respeto, siempre hemos visto, ¿no? Que, que no está bien evocar a los espíritus. Bueno, pues yo he decidido ahondar en este tema eh, por, por una cuestión mía también, ¿no? De estudiar el tema y he traído, porque el tema es bastante largo, he traído un pequeño resumen sobre las evocaciones para que podamos ir apreciando y hablando, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver de qué se trata el ejemplo de hoy y luego iremos comentando. Eh, Hacía 7 u 8 meses que Luis G., oficial zapatero, estaba de novio con la señorita Victorine R., aparadora de calzado, con la cual debería casarse en breve, pues ya habían cumplido con las participaciones del casamiento. Dadas las circunstancias, los jóvenes se consideraban casi definitivamente unidos, y como una medida de economía, el zapatero iba a diario a la casa de su novia para almorzar y cenar. Cierto día, durante la cena, surgió una disputa a propósito de una futilidad, y como se obstinaron ambos en sus opiniones, las cosas llegaron a tal punto que Luis se levantó de la mesa jurando que jamás volvería a la casa de su novia. No obstante, al día siguiente regresó a pedir perdón. Como se sabe, la noche es buena consejera, pero la joven, anticipándose tal vez por la escena de la víspera, a lo que podía suceder cuando ya no tuviese la ocasión de mediar el daño, se negó a la reconciliación, de modo que ni las promesas, ni las lágrimas, ni la desesperación consiguieron que cambiara de opinión. Pasaron muchos días desde entonces y Luis esperaba que su amada fuese más razonable, hasta que resolvió hacer un último intento. Llegó a la casa de la joven y llamó a la puerta de modo que lo conocieran, pero se negaron a abrirle. Hubo nuevas súplicas
del repudiado, nuevas promesas a través de la puerta, pero nada sirvió para conmover a la implacable pretendida. Entonces dijo Luis, adiós, adiós entonces, desalmada, adiós para siempre. Trata de encontrar un marido que te ame tanto como yo. A continuación, la joven escuchó un gemido ahogado y luego el golpe de un cuerpo que cayó deslizándose contra la puerta. A raíz del silencio que se produjo después, la joven supuso que Luis se había sentado en el umbral de la puerta y se prometió a sí misma no salir mientras él permaneciera allí. Había transcurrido apenas un cuarto de hora cuando un vecino que iba por la calzada portando una lámpara soltó un grito de espanto y pidió socorro. Apresuradamente acudieron otras personas del vecindario y entonces Victorine abrió la puerta y soltó un grito de horror al reconocer a su novio, lívido e inanimado, tendido sobre las piedras de la calzada. Todos se apresuraron a socorrerlo, pero de inmediato percibieron que era inútil, pues había dejado de existir. El desventurado joven se había hundido su cuchilla en la zona del corazón y la lámina había quedado clavada en la herida. Aquí en esta van a venir dos partes distintas. En una primera parte se van a hacer unas preguntas a San Luis y luego seguido eh, van a evocar el espíritu del joven. Entonces le preguntan a San Luis, ¿la joven causante involuntaria de la muerte de su pretendiente tiene alguna responsabilidad por eso? Y contesta San Luis, sí, porque no lo amaba. Entonces, para prevenir la desgracia, debió haberse casado con él pese a la repugnancia que le causaba. Y contesta San Luis, ella buscaba una ocasión para librarse de él. De ese modo, hizo al comienzo de la unión lo que habría de hacer más adelante. Y le vuelven a preguntar. En ese caso, su responsabilidad proviene de que alimentó sentimientos de los cuales no participaba y que derivaron, en el suicidio del joven. Y contesta, así es, en efecto. De modo que esa responsabilidad debe ser proporcional a la falta y no tan grande como si hubiese provocado el suicidio voluntariamente. Y contesta San Luis, eso es evidente. El suicidio de Louis encuentra un atenuante en el desvarío que le acarreó la obstinación de Victorine. Y contesta San Luis, sí, pues el suicidio que tuvo origen en el amor es menos criminal para la mirada de Dios que el suicidio de quien se liberó de la vida por motivos de cobardía. Y ahora viene la evocación de Luis. Al espíritu de Luis G., evocado con posterioridad, se le plantearon las siguientes preguntas. ¿Qué opináis de la acción que habéis practicado? Y él contesta, Victorine es una ingrata y yo hice mal en suicidarme por su causa, pues ella no lo merecía. Se le pregunta, entonces ella no os amaba, y él dice que no. Al principio creyó que sí, pero se engañó. La desavenencia que tuvimos le abrió los ojos y hasta se alegró al encontrar un pretexto para desembarazarse de mí. Y le preguntan, ¿y vuestro amor por ella era sincero? Y él contesta, creo que era pasión solamente. Si mi amor hubiese sido puro, yo habría evitado causarle algún disgusto. Si acaso yo hubiese sabido que ibais realmente a quitaros la vida, habría persistido en su rechazo. Y él contesta, no lo sé, creo que no, porque ella no es mala. Sin embargo, aún así, no hubiera sido dichosa, y fue mejor para ella que las cosas ocurrieran de ese modo. Aquí vemos que bueno, que él
este espíritu centra eh, su, su discurso en el comportamiento de ella, ¿no? Eh, Aunque reconoce que no debería haberse suicidado, eh, la llama ingrata y que ella no merecía lo que hizo él por ella, no habiéndose dado cuenta que realmente ahí la decisión o el error fue suyo, ¿no? Aunque llevado quizás por la actuación de ella, pero que también no entona en ningún momento el mea culpa, ¿no? Bueno, le siguen preguntando, cuando llegasteis a la puerta, ¿ya teníais la intención de mataros en caso de que ella os rechazara? Y él contesta que no. No pensaba en eso, solo contaba con su obstinación. Solo ante su terquedad perdí la razón. Pareciera que no lamentáis vuestro suicidio más que por el hecho de que Victorín no lo merecía. ¿Es vuestro único pesar? Y él contesta, en este momento sí. Todavía me encuentro muy turbado. Me parece que aún estoy delante de su puerta y experimento una sensación que no puedo definir. Bueno, nosotros ya hemos visto, ¿no? En otros momentos los espíritus hablando de la turbación, de la confusión que sienten y sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Llegaréis a comprenderla más adelante. Y él contesta que sí, cuando me haya esclarecido. Mi proceder no fue correcto, debía haberla dejado en paz. Fui débil y sufro por ello. La pasión enceguece al hombre a tal punto que lo lleva a cometer locuras. Lamentablemente uno lo comprende cuando es demasiado tarde. Decís que estáis sufriendo. ¿En qué consiste ese dolor? Hice mal en abreviar mi vida, no debía haberlo hecho. Era necesario que soportara todo aquello y no muriese antes de tiempo, pues ahora soy desdichado. Estoy sufriendo y siempre es ella la que me hace sufrir. Me parece que si sigo ahí delante de su puerta, ingrata, no me hablen de ella, no quiero pensar más en esto, pues me hace mucho mal. Adiós. Bueno, él se despide diciendo que no se encuentra a gusto hablando del tema y repite, ¿no? Que tiene esa sensación de que sigue ahí, ¿no? En esta puerta. Nos pone Kardec una nota al final de ese ejemplo y dice, vemos aquí una vez más la confirmación de la justicia que rige la distribución de las penas, de conformidad con el grado de responsabilidad de los culpables. En la circunstancia presente, la responsabilidad mayor corresponde a la joven porque estimuló en Luis un amor que ella no podía retribuir del que disfrutaba. En cuanto al joven, ya tiene su castigo con el sufrimiento de que dio muestras. Con todo, su pena es leve porque solo cedió a un impulso irreflexivo en un momento de exaltación y no a la fría premeditación de los suicidas que buscan escapar de las pruebas de la vida. Bueno, nosotros hemos visto ya en muchos otros ejemplos anteriores, por eso yo no me voy a parar aquí, hablando de eso, ¿no? De la distribución de las penas, de la responsabilidad, eh, eh, en el caso del suicidio, que no es lo mismo un suicidio que otro, que los motivos, la forma, que nunca es igual, ¿no? Lo que sí hemos dicho en otras ocasiones, todos los compañeros, ¿no? También siempre hemos hablado de la misericordia divina, ¿no? Y hemos puesto en el contexto del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, como el momento en que se hablaba de, de estas cosas, ¿no? En el momento de la codificación, de los espíritus que hacían estas comunicaciones, ¿no? Que, que eran, en el caso, por ejemplo, de la de hoy, nos hablaba San Luis. Por eso muchas veces
ese vocabulario tan cercano a las expresiones religiosas. El libro de los espíritus nos va a hablar eh, en la pregunta, la cuestión 946A, nos va a hablar de eso, ¿no? De las personas que por su comportamiento van a inducir a la desesperación y a un acto de suicidio a los demás, ¿no? Y, y bueno, a pesar de las palabras tremendistas, pues va, va en consonancia con lo que nos decía el cielo y el infierno, ¿no? La nota que nos han dejado, ¿no? Ella al final, al no proceder con sinceridad y con amor, pues tendrá su responsabilidad, ¿no? Y en esta misma línea va la cuestión 952A. ¿Es culpable en mayor o menor grado que aquel otro que se quita la vida por desesperación? Aquí hablando en el caso de él, ¿no? Culpable en mayor grado por cuanto ha tenido tiempo de razonar su suicidio. Aquel que lo comete instantáneamente, hay a veces una especie de extravío que se asemeja a la locura, que es lo que él relataba, que sintió, ¿no? Que no llevó nada premeditado. El otro, en cambio, será castigado mucho más, pues las penas están siempre proporcionadas a la conciencia que se tenga de las faltas cometidas. Es decir, cuanto más sabemos, si sabemos las consecuencias de lo que estamos haciendo, pues esto también eh, va a jugar en favor o en contra, ¿no? de la responsabilidad de aquel que ha obrado, ¿no? Hemos hablado de ello, yo creo que fue la semana pasada con Karina, de ese concepto romántico, ¿no? Del suicidio, ¿no? Que había en esa época, ¿no? El suicidio por amor, el me voy, adiós, ¿no? Como él dice en la puerta, ¿no? A ella, dice prácticamente con esas palabras, ¿no? Me voy, espera, que voy a... eh, adiós, entonces, desalmada, adiós para siempre. Trata de encontrar un marido que te ame tanto como yo. O sea, él coge ¿no? Ese adiós, ¿no? Romántico, ¿no? De la época en que había algo de romántico en el suicidio por amor, ¿no? Eh, por eso yo he querido traer aquí el concepto equivocado que tenemos los encarnados respecto del amor, ¿no? Confundimos el amor con la posesión, el amor con la imposición y con muchas otras cosas, ¿no? Y realmente muchas veces, bueno, yo creo que no estamos ni cerca de darnos cuenta de lo que es el verdadero amor, ese amor eh, que resume todo, ¿no? Lo que nos trajo Jesús y que tiene que ser el camino a llegar, ¿no? Por todos los espíritus que estamos en ese camino, ¿no? Hacia, hacia Dios, ¿no? Eh, no hemos podido comprender ni tan siquiera qué es el amor muchas veces tan sencillo como querer a nuestros hijos o como querer a nuestra pareja y mezclamos ahí muchas veces otros sentimientos que no tienen nada que ver con el amor, ¿no?
¿qué hay de romántico o que puede ser eh, quitarse la vida por amor, ¿no? El amor es ese, ¿no? Que hace el otro sufrir, porque por más que él diga que ella se quitó, él se quitó del medio y para ella fue un alivio, o da a entender algo así, eh, tiene que quedar esa responsabilidad que tiene ella de haber alentado ese amor, tiene que quedar ahí, ¿no? Por eso os he traído aquí el Evangelio, el amar al prójimo como a sí mismo, la ley de amor. Es una instrucción de los espíritus que nos dice que el amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre, su origen, solo tiene instintos, más adelantado y corrompido solo tiene sensaciones, pero instruido y purificado tiene sentimientos, y el punto exquisito del sentimiento es el amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. La ley de amor reemplaza la personalidad por la fusión de los seres y aniquila las miserias sociales. Feliz aquel que elevándose sobre su humanidad quiere con grande amor a sus hermanos doloridos. Feliz aquel que ama porque no conoce ni la carestía del alma ni la del cuerpo. Sus pies son ligeros y vive como transportado fuera de sí mismo. Luego que Jesús hubo pronunciado esta divina palabra, amor, hizo con ella estremecer a los pueblos, y los mártires embriagados de esperanza descendían al circo. Pues aquí nos intentan, ¿no? Como nos dicen los espíritus a través de nuestro vocabulario, que es limitado, ¿no? Explicarnos un poquito, ¿no? ¿Qué es este amor? ¿Qué es ese amor que va a reemplazar nuestra personalidad, que nos va a fusionar con todos nuestros hermanos, ¿no? Que va a aniquilar las miserias sociales? Ese amor que solo nos va a dar la caridad, que nos va a aniquilar el egoísmo que llevamos todos dentro, ¿no? Para que podamos levantarnos unos a los otros sin más, ¿no? Yo desde luego no creo que no puedo llegar ni a comprender la extensión de ese amor, ¿no? Pero por el momento evolutivo en el que me encuentro, algún día, al igual que miramos para atrás y vemos cosas que no comprendemos, gracias a Dios, eh, podremos llegar en algún momento de nuestra existencia inmortal, ¿no? A mirar para atrás y poder decir qué pequeñitos éramos cuando no comprendíamos, ¿no? Lo que era el amor. Qué bonito será cuando lo podamos conocer. Bueno, el otro tema que os he traído, que ya os digo, y yo os dije al principio, ¿no? Que es algo que he traído porque eh, a mí siempre me provocaba mucho respeto, incluso hasta miedo, ¿eh? Las evocaciones. Solo la palabra ya me sigue dando respeto, ¿no? Y era algo que se hacía muchísimo en la codificación. Nosotros vemos todos estos ejemplos, se han evocado a estos espíritus. Y vamos a ver qué es lo que va a decir Kardec de las evocaciones. Pero yo he escuchado muchísimo,
prohibido evocar a los espíritus. Vamos a ver que las cosas no son ni blancas ni negras, que todo hay que hacerse de una determinada forma, pero sobre todo con amor, con respeto y con sinceridad, ¿no? Luego quería que nos diera tiempo de hablar un poco del tema porque eh, las vivencias que hemos podido tener, ¿no? Respecto de las evocaciones. Perdón. El libro de los medios, en el capítulo 25, nos va a hablar de las evocaciones. Es un capítulo largo. Traigo yo también aquí la cuestión 282, que es la, la que se hacen muchísimas preguntas sobre las evocaciones. Yo he intentado hacer un medio resumen de ello para no alargarnos mucho y luego quien quiera profundizar más sobre el tema eh, puede remitirse al libro de los medios y hablar de ello, ¿no? Pero lo que se va a hablar ahí, sobre todo, son los espíritus que se pueden evocar, el tipo de lenguaje que debemos tener con los espíritus, cuál es la utilidad de las evocaciones particulares. Van a hacer pues estas preguntas que os traigo algunas respecto de las evocaciones. Hablan en ese capítulo también de la evocación de los animales y de la evocación de las personas vivientes, que entiendo que serán los encarnados. Yo no me voy a centrar sobre todo en la primera parte. No voy a hablar sobre la evocación de los animales ni de las personas vivientes o de los encarnados, ¿no? Aunque hemos tenido alguna experiencia en la mesa mediúnica con ello. Y según Kardec, en el libro de los medios, evocación es el acto deliberado de llamar a un espíritu determinado para intentar comunicarse con él, generalmente mediante un medio. Dice generalmente, luego vamos a ver el porqué. Es una práctica común, pero regulada con mucha precaución por Kardec, que va a distinguir entre evocaciones generales y evocaciones particulares. Y queda ahí esa frase. El pensamiento actúa sobre los espíritus. Es por el pensamiento que se les evoca. La cuestión en 282 nos va a decir para esta pregunta, estando los espíritus diseminados por todo el espacio o en los diferentes mundos, ¿cómo pueden oír las evocaciones que se les hacen de todos los puntos del universo? Y la contestación es, muy a menudo son avisados por los espíritus familiares que los rodean y van a buscarles, pero que en esto no hay un fenómeno que sea difícil de explicaros, porque vosotros no podéis aún comprender el modo de transmisión de pensamiento entre los espíritus. Se puede decir que oye el pensamiento, así como vosotros oís la voz en la tierra. El fluido universal es el vehículo del pensamiento, así como el aire lo es del sonido, y contestan los espíritus, que sí, con la diferencia de que el sonido no puede hacerse oír sino en un radio muy limitado, mientras que el pensamiento alcanza el infinito. El espíritu en el espacio es como el viajero en medio de un vasto campo que oyendo de repente pronunciar su nombre, se vuelve del lado, de, del lado que le llaman. Aquí nos intentan explicar un poco cómo nos van a escuchar esos espíritus, ¿no? Pero que una vez más nos vamos a encontrar con nuestra limitación, ¿no? Porque dice que no podemos comprender todavía el modo de transmisión de pensamiento entre los espíritus, pero nos hacen esa similitud con el sonido en el aire, dándonos esa salvedad de que el sonido es mucho más limitado que el pensamiento, ¿no? Y aquí os he traído estos puntos respecto de la evocación, ¿no? Eh,
El primer punto que yo he traído de la evocación es la voluntariedad y el respeto, porque la evocación no la podemos hacer, no se debe hacer, ¿no? Por curiosidad ni de forma irrespetuosa, porque Kardec nos deja claro ahí, nos enseña, ¿no? Que el respeto, la intención elevada y la prudencia van a ser fundamentales en las comunicaciones, ¿no? También nos advierte Kardec sobre los peligros de la evocación frívola, diciéndonos que la evocación debe tener un fin útil, moral o instructivo. Aquí os he traído esta frase que estaba en el libro de los medios también en esta cuestión 282. Podemos llamar a los espíritus y ellos pueden acudir si lo desean. La evocación es una súplica y no una orden. Como los hombres, los espíritus tienen su libertad. Los buenos vienen con gusto, los malos vienen a veces por malicia o no vienen en absoluto. Que va a ser otro tema que vamos a ver, ¿no? ¿Se pueden evocar todos los espíritus? Sí, se pueden evocar espíritus de personas fallecidas, familiares, conocidos, personajes históricos, espíritus protectores, espíritus errantes, para intentar intercambiar experiencias con ellos. En principio podemos evocar cualquier espíritu. Luego el otro punto que hemos traído es que no es necesario ningún ritual complejo ni ninguna fórmula, a diferencia de las prácticas mágicas o esotéricas o cualquier otro tipo eh, de, de ritual. eh, Kardec rechaza, ¿no? Nos dice que debemos rechazar el uso de fórmulas o cualquier tipo de superstición, que lo importante siempre va a ser el pensamiento, la concentración, la pureza de intención, y que para hacerlo lo único que tenemos es que estar en el recogimiento, tener una intención clara y respetuosa, una mente concentrada para poder actuar de manera correcta, ¿no? El otro tema que he traído es la mediunidad como canal, pero hablaremos de ello también. La comunicación ocurre a través de un medium receptivo. El espíritu puede manifestarse por escritura automática, palabra hablada, audición, etcétera. Bueno, sabemos nosotros las formas, ¿no? de comunicación con la mediunidad, pero estamos hablando aquí cuando el espíritu se manifiesta, pero en esta cuestión 282 del libro de los mediums se habla de que se puede evocar espíritus sin ser medio. Y nos dice, la pregunta se hace, ¿se puede evocar a los espíritus sin ser medio? Y Kardec contesta, todo el mundo puede evocar a los espíritus, y si los que vosotros llamáis no pueden manifestarse materialmente, no por eso dejan de estar cerca de vosotros y os escuchan. Es decir, al final, la evocación es un pensamiento en movimiento que va a llamar a otro espíritu. Este espíritu se puede manifestar si tiene un canal mediúnico para manifestarse, simplemente puede estar a nuestro lado y nosotros ni nos demos cuenta de que está ahí, pero es algo mucho más natural y mucho más normal de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Luego nos va a hablar de la libertad del espíritu, porque el espíritu no va a estar obligado a responder, el espíritu tiene libre albedrío y puede aceptar o rechazar la evocación que se le hace. Y muchas veces no responden porque pueden estar en otra tarea, no querer, no estar en condiciones de comunicarse por su situación.
El espíritu puede negarse a contestar, puede venir él mismo, puede enviar otro espíritu como intermediario. Eh, el poder o no venir también va a estar, eh, como ya lo he dicho, ¿no? Supeditado muchas veces no solo a su voluntad, pero también a su situación. Nosotros hemos visto, por los ejemplos del cielo y el infierno, que en cualquier momento se puede evocar a un espíritu que haya fallecido hace 3 semanas, que haya fallecido. Hemos visto incluso espíritus que han venido en distintos momentos, han sido evocados y hemos visto su evolución, ¿no? Respecto a la turbación o a cómo se sentían en un principio y cómo ya fueron mejorando y sintiéndose después, ¿no? Eh, y lo que nos dicen aquí, ¿no? Los espíritus van a tener su libertad y la evocación es una súplica y no es una orden, porque nosotros desde aquí no tenemos esa superioridad moral que de alguna forma puede, siempre entre comillas, ordenar a un espíritu que venga y que se presente, ¿no?